Pierde Piña y los prianistas. La ministra presidenta dice, no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando. ¿Cómo están, familia de Nota del Cambio? Hoy estamos a miércoles 6 de noviembre de 2024. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum celebró la derrota de la traidora Norma Piña, quien salió enojadísima de la corte porque no pudo frenar la reforma al Poder Judicial y mucho menos hacerle el trabajo sucio al PRI y PAN. Estos partidos que creían que Piña les iba a resolver todo, pero no fue así, porque su bloque ya no le siguió el juego al querer parar la reforma con solo 6 ministros. La oposición no pudo otra vez con la 4T. Y bueno, familia, antes de iniciar, los invito a que me ayuden con su like y compartan este video para que más personas se informen. Y sin más comentarios, vamos con esta información. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer se llevó en la Corte la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues hubo sorpresas, el ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues se enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que si hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto de el ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8. Así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es, no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado
para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son 4 votos. Entonces ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y también entonces la ministra presidenta dice: no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen: a ver, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen: a ver, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés, esta decisión es más republicana, es republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo. Porque ya ayer yo vi algunas publicaciones que decían: vamos a rescatar a la República. Si hoy está más fortalecida que nunca. Entonces, fue una buena noticia ayer, la verdad, para todas y todos los mexicanos, de certidumbre, de Estado de Derecho, y prevalece la democracia. Y, por eso digo, la fuerza de la razón. Presidente. Con el acto circense de la Corte que hizo días antes y lo que hizo ayer, ¿usted considera que la ley en México ahora sí será pronta y expedita tras esta modificación a la Constitución? Porque hay mexicanos que a veces se roban un cachito y... Vienen toda una serie de reformas secundarias. Por ejemplo, en la reforma constitucional se establece
que para algunos casos se tiene que resolver en 6 meses. Por ejemplo, para asuntos mercantiles. En este caso, pues tienen que modificarse procedimientos incluso de diversas leyes para que eso pueda ser real, porque no es solo por decreto, sino que tienen que modificarse leyes secundarias. Entonces ya vamos a presentar, la próxima que vamos a presentar es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una ley muy importante porque ahí se establece criterios, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, para que no haya, para que sea claro el trabajo de ese tribunal, que va a ser importantísimo. Que haya también la capacidad de un juez, si no está de acuerdo con lo que dice el tribunal, pues de decir, no estoy de acuerdo. Entonces, todo eso todavía viene, todo el procedimiento de leyes secundarias. Pero la Constitución hoy establece que se van a elegir a jueces, ministras, ministros, jueces, juezas, porque luego dicen que no digo, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, y es un avance muy importante para la democracia en México. Presidenta, también ayer mencionaba que pues de que no pues se efectuara la reforma del Poder Judicial, pues tendría un plan B. ¿Nos podría platicar cuál era? Sí, se los voy a platicar. ¿Qué querían ellos? Los adversarios y si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen, ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación, no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con 2 modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo, o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al 8º ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre, con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran 2 de las principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los 4 ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer, como ellos querían, mantenernos 6 años en el supuesto desacato. Entonces, pienso yo que como gobernante siempre hay que buscar, para eso es la política, para encontrar salidas que eviten una supuesta confrontación. Entonces ese era uno de los planes, el plan D, pero afortunadamente imperó la razón y triunfó el pueblo de México.
Así es, familia de Nota del Cambio. ¿Ustedes qué opinan de esta victoria que tuvo el segundo piso de la Cuarta Transformación? Los prianistas se encontraron con pared al ver que el Poder Judicial también ya lo perdieron y que Norma Piña les quedó mal. Ahora sí, el pueblo elegirá a los ministros, jueces y magistrados. El Supremo Poder Conservador ya tiene su tiempo contado y el prianismo solo le queda observar. Y bueno, familia, hemos llegado al final de esta información. Dejen sus opiniones. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se mantengan informadas. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.